celestial, corre a ti tu amada, nos basta hoy tu gracia y perdón. Amados hermanos, Dios les bendiga una vez más en este hermoso día. Les saludamos siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy queremos traer a la reflexión un tema que también consideramos importante, que no es solamente por la situación en la que estamos viviendo, sino más bien es algo que está en la Biblia y que pues de alguna manera puede servirnos a nosotros en cualquier tiempo. El tema, hermanos, de este día lo hemos titulado ¿Qué hacer cuando te sientes desalentado? Y vamos a hablar del personaje bíblico, de un personaje bíblico, tal vez te haga recordar este tema. Vamos a hablar de un personaje bíblico muy importante del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del profeta Elías. Este hombre que Dios lo usó poderosamente para manifestar su poder de una y de otra manera. Este hombre que pudo, hermanos, que la Biblia dice que no experimentó la muerte física, sino que fue raptado, llevado a la presencia de Dios en una carroza de fuego, con caballos también de fuego. Este gran personaje bíblico que apareció en lo que nosotros conocemos como el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo fue a ese monte, donde dice que Jesucristo fue transfigurado y que aparecieron allí en ese monte Elías y Moisés. Sin embargo, hermanos, también Santiago dice que este personaje bíblico, Elías, era un hombre, dice, con pasiones semejantes a cualquiera de nosotros. Pero hoy vamos a tomar esa parte o ese momento en el cual el profeta Elías lo visitó el desaliento. Para ello vamos a tomar un versículo, un texto de la palabra de Dios, allá en Primera de Reyes, capítulo 19 y versículos 1 al 16. Ahorita lo vamos a leer. Pero antes quiero leer acá una definición que encontré acerca del término desaliento, o la palabra desaliento. Una definición que arroja el diccionario dice: desaliento es un decaimiento del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. Y obviamente hay otros sinónimos para desaliento, hay otras definiciones que arrojan los distintos diccionarios, pero quise tomar esta porque creo que puede ayudar a que nosotros entendamos de mejor manera lo que hoy queremos presentarles a ustedes. Decía entonces, desaliento es un decaimiento del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. El profeta Elías, este personaje bíblico al que hoy vamos a estudiar, fue uno de los profetas más reconocidos del Antiguo Testamento. Lo conocemos por los milagros que él pudo realizar a través del poder de Dios. Lo conocemos como un hombre, como un profeta valiente. Lo conocemos como un profeta que, al igual que otros, se presentaron delante de reyes para señalar su pecado, para señalar su injusticia, etcétera, etcétera. Y que en el caso del profeta Elías, fue un hombre que Dios lo usó para que toda la nación de Israel volvieran su corazón a Jehová, y que toda la nación de Israel pudieran ellos decidirse a quién iban a servir. En una ocasión
el profeta Elías, antes de este episodio que vamos a estudiar hoy, cuando él entra en el desaliento, antes de esto él había desafiado al rey Acab, a la esposa de Acab llamada Jezabel, y había desafiado incluso al pueblo de Dios cuando le dijo: si Baal es un Dios, si ustedes creen que Baal es un Dios, sírvanle a Baal. Pero si creen que Jehová es el Dios de ustedes, el Dios de Israel y el Dios de todo el mundo, entonces sírvanle a Dios. Pero no deben de claudicar entre dos pensamientos. No deben de claudicar, de estar moviéndose de un lado para otro, de estar tropezando de un lado para otro. No, dijo Elías: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvanle a Baal. Pero si Jehová es Dios, entonces sírvanle a Dios. A raíz de todos estos milagros que Dios pudo mostrar a través del profeta Elías, la nación de Israel se volvieron sus corazones al Señor y se hizo una gran revolución, mis amados hermanos. Sin embargo, esto le trajo problemas al profeta, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro tema, como ya lo anunciamos al principio: ¿qué hacer cuando te sientas desalentado? Porque el problema, hermanos, no es el desaliento en sí. En cualquier momento el desaliento puede tocar a la puerta de nuestro corazón. En cualquier momento el desaliento puede tocar a la puerta de nuestra vida. No hay persona que alguna vez no se haya sentido desalentado, sin fuerzas para continuar, frustrado también, que es otro sinónimo para la palabra desaliento. Nadie está exento de desalentarse en esta vida. El asunto está en cómo nosotros debemos de confrontar el desaliento, y sobre todo, qué hacer cuando nos sentimos desalentados. Vamos a la Biblia. Te invito que, si puedes, acompañarme en esta lectura de la palabra de Dios, y vamos a leer allá en Primera de Reyes, capítulo 19, y versículos 1 al 16. Dice así la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue, y Elías se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. En esta parte del versículo 7, la segunda parte del versículo 7, yo quiero que tú lo recuerdes muy bien. Esta parte donde dice: porque largo camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?
Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Notamos acá que ya van dos veces la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Versículo 14. Él respondió y dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Muy bien. Hemos leído la base bíblica. Y quiero comenzar este mensaje haciendo un poco de contexto acerca de lo que había pasado y por qué razón el rey Acab y sobre todo su esposa Jezabel, que es conocida en la Biblia como una de las mujeres que representa la idolatría en su máxima potencia. ¿Qué había pasado antes de? Como decía al principio, Elías acababa de... Es importante notar esto, porque luego las personas de pronto tienen un momento de que están en la montaña espiritual, y que decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que estamos en lo más alto de las victorias, que de repente estamos bendecidos de la presencia de Dios, bendecidos en tu ministerio, todo va a viento en popa, todas las cosas están saliendo bien, y de pronto las cosas cambian, y es ahí donde uno tiene que estar preparado para saber qué hacer cuando te visita el desaliento. El profeta Elías acababa de dirigir un gran avivamiento en Israel, lo que comentaba al principio. Sin embargo, el haber dirigido ese avivamiento le trajo problemas. ¿Por qué? Porque él había denunciado el pecado del rey Acab, uno de los reyes que es conocido en el Antiguo Testamento como uno de los reyes que lamentablemente, de alguna manera, coaccionado por su esposa Jezabel, fue uno de los reyes que llevó al pueblo de Israel a un punto de la idolatría tan grande que quizás superó a otros reyes. Entonces, hermanos, Elías había matado a 850 profetas. Y tú dirás: ahí está metiendo ya la primera herejía el pastor Dodamín. No, te digo por qué. Si tú lees todo el capítulo, vas a encontrar en el contexto que no fueron solamente 400 profetas, fueron 850. ¿Por qué? Porque en el texto, todo el capítulo vas a encontrar que dice que Elías
Mató a 400 profetas de Baal y a 450 profetas de los bosques. Entonces, si tú lo sumas, la matemática nos da 850 profetas. Todo esto descontentó tanto al rey Acab, pero sobre todo a su esposa Jezabel, o a la reina Jezabel, que principalmente servía a Baal y por supuesto a otras deidades. Cuando sucedió esto, Jezabel se enojó. Y dice el texto, y Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Pues había matado a todos los profetas, los falsos profetas. Yo recuerdo cuando fue esa gran masacre de los profetas. Obviamente un solo hombre no podía matar a 850, pero él dijo, ¿saben qué? Apóyenme y que no se nos escape ninguno. Y él los mató en esa península en el mar Mediterráneo que se conoce como el Monte Carmelo. Entonces dice, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero que le dijo, así me hagan los dioses a los que ella servía, y aún dice, me castiguen al doble, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de sus profetas. En otras palabras, mañana a esta misma hora, que me parta un rayo, si yo no te he asesinado, si no te he degollado, como tú degollaste a mis profetas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue, dice, para salvar su vida. Llegó a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Yo quiero imaginarme que él le dio las gracias a su criado, le dijo, muchas gracias por tus servicios, muchas gracias por tu fidelidad, pero ¿sabes qué? Yo ya no voy a prescindir, yo ya no voy a necesitar de tus servicios, regrésate a tu casa. Mira, te voy a dar aquí un dinero por tus servicios, pero ¿sabes qué? Regrésate. Dice la Biblia, dejó allí su criado. Pero Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse le dijo a Dios, escucha estas palabras, porque aquí está el máximo clamor que salió del corazón de Elías, por lo cual nosotros podemos ver que él estaba desalentado. Dice, y deseando morirse dijo, basta ya, Jehová, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, yo no soy más santo, yo no soy más fuerte que mis antepasados, que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Qué te hace pensar cuando hablamos de se quedó dormido? Algunos cuando se desalientan, cuando pues caen en ese desánimo, en ese momento que ellos ya no quieren continuar en lo que están haciendo, o hablando en el tema propiamente de la vida espiritual, pues ya no quieren seguir, ya no quieren continuar. Algunos se refugian, ¿sabes dónde? En el sueño, en el dormir, porque de alguna manera el dormirse es como la caparazón del ser humano, porque de esa manera se divorcia, se separa de la realidad que está viviendo. Entonces dice que Elías se quedó dormido. Clínicamente, hermanos, ya no tenía él ninguna fuerza emocional, porque sí, él iba caminando, pero ya no tenía fuerza emocional. Se quedó dormido. Los doctores a esta patología le llaman distimia. Es un estado de
desaliento, es un estado donde se pierden las fuerzas físicas, donde ya no te da gana de comer, donde ya no te da gana de arreglarte, ya no te preocupa tu imagen, algunos ya no se bañan, etcétera, etcétera. Eso clínicamente se conoce como distimia, y sobre todo con la manifestación de siempre estar encerrado y durmiendo. Dice el pasaje, que Elías se quedó dormido. Sin embargo, Dios, que siempre está en control y al cuidado de sus hijos, dice que Él envió un ángel que tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, pero se volvió a dormir, volvió a quedarse dormido. Aquí quiero hacer una aplicación. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos encontrado con el desaliento? Propiamente en la vida espiritual, cuando por distintas causas, distintas razones, ya no queremos seguir. Decimos: yo no puedo ser un cristiano obediente a la palabra de Dios, constantemente le estoy fallando a Dios, ya no quiero continuar. Bueno, algunos pueden decir: en la iglesia, las iglesias están llenas de gente hipócritas. Nos desanimamos de nuestros líderes espirituales, digamos pastores, líderes, diáconos, ancianos, o más arriba todavía de este nivel de autoridad, y de alguna manera nos vamos quedando en nuestras casas, ya no nos congregamos. Pero Dios levanta a una persona y pone esa carga sobre esa persona y te visita, y te llega a dar aliento, te llega a dar palabra, y te dice que tú continúes, que empieces a orar, que empieces a leer la Biblia, que hagas un ayuno, que alabes a Dios aún en medio de tus pruebas, y te dice: ve y congrégate. Pero ¿qué pasa muchas veces? A pesar de que Dios envía esa bendición a estas personas que están en esta situación, las personas sí en el momento se sienten animadas, se sienten amadas, pero cuando se va esa persona o esas personas que te llegaron a visitar, cuando se cierra la puerta, vuelves a entrar en ese estado de desaliento, como el profeta Elías, que llegó el ángel, le llevó alimentos y comió, sí, pero se volvió a quedar dormido. El relato sigue: entonces él miró, y he aquí a su cabecera. Eso ya lo habíamos leído. Vamos adelante. Y volviendo el ángel de Jehová, mira, por segunda vez lo volvió a tocar a Elías y le dijo: levántate y come. Pero aquí viene una parte muy importante, en la cual yo he meditado muchas veces, y hoy quiero presentártelo a ti. El ángel vino por segunda vez a donde estaba Elías y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Muchas veces, hermanos, nosotros como seres humanos llegamos a un límite donde decimos: bueno, yo únicamente hasta aquí llegué, ya no puedo continuar. Algunos que en algún momento también han recibido la noticia de un diagnóstico bastante delicado y dicen: bueno, ya no hay salida para mí, no hay medicina, ya no hay cura, ya en la iglesia ya me ungieron con aceite, ya me oraron los ancianos, ya busqué la forma de buscar la segunda opinión de un médico, y ya no hay salida para mí. A eso yo le he dado en llamar cuando alguien llega a la frontera entre la vida y la muerte. Elías creía que sus días habían llegado al límite,
que él, incluso yo quiero pensar, siento en este momento decirte esto, que él, después de que había orado a Dios que le quitara la vida, que ya no quería continuar, que había quedado solo, que era su queja del profeta, y que no era mejor que sus padres, yo creo que dijo Elías, bueno, aquí voy a morir debajo de este árbol. Pero Dios tenía otros planes para el profeta. Y en su amor y misericordia, Él vino a visitarlo a través de su ángel, de un ángel. Y ahora le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Sabes qué? Ese largo camino era ni más ni menos que de ese lugar donde él se encontraba debajo del enebro en Beerseba, o en esa parte, hermanos, geográfica, ese largo camino que Elías debería de caminar y que le faltaba por caminar era desde ese punto geográfico en el que él se encontraba hasta llegar al monte de Dios en Horeb. Parece ser que esta segunda vez que Dios le visita a Elías, Elías se fortalece. Elías se fortalece. Y dice, y sobre todo con las palabras que le da el ángel, y le dice, porque largo camino te resta. Elías no le había dicho a nadie para dónde iba, pero Dios sí conocía lo que había en su corazón. Dice la Biblia, bueno, aquí antes de pasar al versículo 8, yo quiero decir lo siguiente, pues. Algo que se rescata de esta historia, cuando Elías entra en el desaliento y desea morirse y después de que había matado a cientos de profetas, la voz de una mujer, la amenaza de Jezabel, hizo que el profeta perdiera el piso y saliera huyendo para salvar su vida. Quiero destacar esto, amado hermano, amada hermana. Tal vez estés pasando por un momento de desaliento. Nuestro tema es ¿qué hacer cuando el desaliento llega a nuestras vidas? ¿Qué hacer cuando el desaliento nos invade? Y en esta parte que estamos leyendo ahorita, quiero destacar lo que había en el corazón del profeta Elías. No dice el relato bíblico que se lo haya confesado a su criado. De hecho, le dijo, bueno, quédate ya, por favor. Elías quería ir solo. No habían más personas al lado de Elías. Pero ¿sabes qué? Dios sí conocía lo que había en el corazón del profeta. ¿En qué sentido? Que a pesar de que este profeta iba desanimado, deseaba morirse, iba con los ánimos por los suelos, al leer este pasaje, hace mucho tiempo, el Señor me permitió ver en esta parte que Elías llevaba una especie de brújula en su corazón, porque él se iba dirigiendo hacia el monte de Dios en Horeb. El versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora bien, algunos libros dicen que tradicionalmente se creía que en ese monte, en Horeb, o el monte de Dios en Horeb, se le llamaba el monte de Dios, y había una creencia casi generalizada que la presencia de Dios habitaba en ese monte. ¿Por qué? Porque en ese monte había pasado el pueblo de Israel, en ese monte Dios le había hablado a su pueblo,
En ese monte Dios había entregado las leyes a su pueblo, y a partir de ese tiempo casi había una creencia generalizada que la presencia de Dios habitaba en ese monte. Y de ahí que se conoce, o se conocía en ese entonces, como el monte de Dios en Horeb. Cuando pasaban mercaderes por ese monte, pasaban con mucha reverencia, pasaban algunos con temor. Cuando venían los egipcios y pasaban también por ese lugar, por ese monte, de igual manera lo hacían con temor, con reverencia, porque estaba la creencia generalizada, y era verdad, que en ese monte habitaba la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir acá? Y esta es la médula del tema de hoy. Que a pesar de que el profeta Elías había entrado en desaliento, él llevaba una brújula en su corazón que lo guiaba, que lo iba guiando hacia ese punto geográfico. Pero más que punto geográfico, él deseaba tener un encuentro con Dios. Cuando tú te sientas desalentado, amado hermano, amada hermana, tú no te debes de refugiar en la televisión, tú no te debes de refugiar en las redes sociales, tú no te debes refugiar en otras cosas. Tú debes de esforzarte, aunque te sientas desanimado, por ir en la mejor dirección, por buscar la mejor dirección, por buscar la presencia de Dios, como lo hizo el profeta Elías. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Primera pregunta. Él respondiendo dijo, y viene otra vez la misma queja. Una pregunta de parte de Dios y una queja de parte de Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Todo lo que estaba diciendo el profeta, según la visión que él tenía, según lo que él podía razonar, todo esto era verdad. Pero según el plan de Dios y lo que Dios estaba mirando en ese tiempo, tanto para el profeta Elías como para el pueblo de Israel, era una situación diferente. ¿Por qué? Porque él le va a decir a Elías más adelante: ¿sabes qué, Elías? Tú dices que estás solo, tú te sientes desanimado, pero ¿sabes qué? No es así. Yo he dejado 7,000 personas en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que si tú crees en Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú decides poner tu fe completamente en Dios, tú nunca estarás solo. Aplicación de estos dos versículos. Voy tal vez a medio mensaje. Es que cuando tú te sientas desanimado, esfuérzate por buscar de Dios, porque en Él vas a encontrar la solución y sobre todo la fortaleza para seguir adelante. Y segundo punto que rescatamos de estos textos: nunca jamás estarás solo. Y puedo decirte tal vez de una manera más directa que ningún cristiano nunca está solo. Te digo por qué. Porque el Señor ha dicho que la Biblia dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mora en nosotros, pero también Jesús dijo que el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Por qué?
Porque Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, sino que enviaré sobre vosotros otro Consolador, el cual estará con ustedes para guiarlos a toda verdad y a toda justicia. Y aparte dice el Señor que el Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay ninguna razón para sentirnos totalmente solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Versículo 11. Versículo 11. Él le dijo, es decir, Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Mira la orden, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Hermanos, Elías se había llegado a meter en una cueva. Estaba en medio del monte de Dios en Horeb, pero él se había llegado a meter o a esconder en una cueva. Él era un gran siervo de Dios, pero ahora estaba ahí metido en una cueva fría y oscura. Estaba él metido en un lugar donde no debería de estar. Quizás tú ahorita, hermano o hermana, estés buscando la solución a tu problema en otras de muchas formas y en otros lados donde tal vez no la vas a encontrar. Dios le dijo al profeta, sal de la cueva y ponte firme, párate firme, sal de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová. Y Dios hoy dice a tu vida, sal de ese lugar donde tú te encuentras, porque ese lugar donde tú ahorita te encuentras, en medio del desaliento, no es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Así que ánimo, en el nombre de Jesucristo, levántate y ponte delante de Jehová, que Dios quiere mostrar todavía su poder y va a mostrar su gran poder sobre tu vida y sobre nuestras vidas. Versículo 11. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Aquí se han hecho muchas interpretaciones, y no voy a decir que otras interpretaciones estén mal. Hoy quiero yo darle una aplicación a todas estas partes que hemos leído, donde dice que Jehová no estaba en todos estos fenómenos, fenómenos naturales que Elías pudo contemplar. Dice que no estaba en el fuego, no estaba en el viento, no estaba en el terremoto. Muchas veces podemos pensar que Dios lo encontramos en cualquier parte, pero no es así. Una característica del que se desanima es que dice, bueno, yo aquí me voy a quedar en mi casa, aquí voy a seguir buscando de Dios, donde quiera está Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos hermosos pasajes que aquí se registraron nos dicen que Dios no siempre lo vas a encontrar ni va a estar donde tú lo busques. Obviamente cuando tú lo estés buscando donde a Dios no se le puede encontrar. Pero ¿qué pasó después de estos fenómenos que Elías vio? Dice, y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Vino, hermanos, una especie de calma, de tranquilidad, de paz. Vino, Elías pudo ver y sentir el silbo de un aire apacible y delicado. Elías, hermanos, no podía necesitar algo menos que esto. Sentir la paz, sentir la protección del Todopoderoso. Y esa protección llegó en la forma de un silbo apacible y delicado.
¿Y qué hizo Elías? Y cuando lo oyó Elías, dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él la voz de Dios diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y va la segunda vez que Dios le pregunta eso a Elías. Eso a mí me ha llamado mucho la atención, que le haya preguntado Dios, el Señor, 2 veces a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y eso mismo Dios, a través de su palabra, te quiere decir el día de hoy. ¿Qué haces allí donde tú estás? Hundido en el desaliento, donde crees que ya no hay salida, donde crees que no hay solución, pero la palabra de Dios te dice, ¿qué haces ahí? Y la palabra de Dios te dice a través de este mensaje que Dios tiene más cosas para tu vida, que Dios tiene la solución a ese problema que tú estás atravesando, sin importar cuál sea la magnitud del problema y sin importar también en qué grado de desaliento tú has caído. Debo decir aquí que sentir desaliento no es pecado. El problema es que tú no quieras salir ni con la ayuda de Dios de ese desaliento. Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Porque Dios lo había llamado para el oficio de profeta. Pero Elías ahora ya no quería nada y se había ido a esconder en esa cueva fría y oscura. Versículo 14, casi vamos a la conclusión. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Viene la segunda queja. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Voy a regresar tantito. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El relato sigue, obviamente, pero quise bosquejar o hablarte con la palabra de Dios usando únicamente estos 16 versículos. Mis amados hermanos, ya para concluir, es imposible que el desaliento nunca toque a tu vida. Como seres humanos, en cualquier momento el desaliento nos puede visitar. Es muy natural que el desaliento toque a la puerta de tu corazón en diversas circunstancias de la vida. Quizás ya no pudiste continuar con tus estudios profesionales. Quizá estás teniendo problemas en tu matrimonio o con tus hijos. Quizá haya perdiste el empleo, no has conseguido empleo, y pueden haber una serie de circunstancias o razones por la cual tú has entrado en desaliento. Sin embargo, a través de la palabra de Dios podemos ver en este caso especial del profeta Elías que él pues se sentía solo, ya no quería continuar en el ministerio de profeta al que Dios lo había llamado. Sin embargo, Dios lo encuentra y le dice, ¿sabes qué? Yo todavía tengo trabajo para ti. Y te vas a ir de este lugar y vas a ir a ungir a estas personas. Y finalmente dice, y vas a ungir a Jehú para que quede como profeta en lugar de ti.
¿Por qué? Porque Dios también ya tenía planes de que lo iba a raptar. Es un misterio todavía dónde está Elías para algunos. También se ha interpretado como que representa el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Pero sin importar eso, hermanos, lo que podemos rescatar de este evento del desaliento de un gran profeta es que, a pesar de que el cristiano, el Hijo de Dios, entre en este tema del desaliento, siempre tendremos la seguridad de que Dios va a venir a nuestro encuentro, Dios va a venir en nuestra búsqueda para alentarnos con el poder de su Espíritu Santo y hacernos saber que la vida no termina con el desaliento, que aún hay muchas cosas más que vendrán por delante, que Dios tiene planeado para tu vida y para mi vida, y que nosotros únicamente debemos de entender que lo que podemos hacer en medio del desaliento es buscar más la presencia de Dios. Si hacemos esto, nuestra ayuda está garantizada. Si hacemos esto, la solución al desaliento, y no solamente la solución al desaliento es que tú cambies de ánimo de pronto, sino que vas a estar más preparado y más capacitado para escuchar la voz de Dios y poder afrontar el desaliento y buscar con la ayuda de Dios las soluciones a este estado que tanto daña, a este estado del desaliento. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga, amado amigo, y esperamos que esta meditación de este día pueda ser de bendición para tu vida. Bendiciones y hasta la próxima oportunidad.